de Los Pinos. Por el incremento al aumento o en el precio de las gasolinas, y es del interés central del gobierno el que la sociedad conozca debidamente cuáles han sido las razones, los motivos, a efecto de poder explicar a mayor amplitud lo que ha llevado a esta definición, y que precisamente está en el propósito central, primero, de cuidar la economía de nuestro país, nuestra estabilidad económica, porque sin ella realmente romperíamos la condición que hemos podido construir a lo largo ya de poco más de 3 décadas, una condición de estabilidad que nos ha permitido generar empleo, crecer todavía a tasas modestas, pero hemos crecido económicamente cuando el mundo no está pasando lo mismo. Hoy vivimos un escenario mundial incierto, volátil, es decir, que se mueve constantemente, donde hay aversión o hay temor al riesgo, sobre todo entre los inversionistas, y este es un tema del que México no escapa. Es una condición prácticamente que impera básicamente sobre todos los países y que pega de manera importante o que tiene un acento muy particular en economías emergentes como la nuestra, economías que están apenas en una etapa de desarrollo y de consolidación, y que evidentemente somos, como otros países, quienes mayor resienten precisamente esta gran volatilidad y gran incertidumbre financiera que hay en el mundo. Como lo expresaba recientemente en el mensaje que diera a la nación con motivo del inicio de año, repito, es un año de retos, y que el incremento en los precios de la gasolina auténticamente vino a reflejar el aumento en el precio internacional del petróleo y el aumento internacional en el precio de las gasolinas. Esta situación afecta al país porque más de la mitad de la gasolina que consumimos viene del exterior. Es decir, y hay que decirlo, el ajuste en el precio, como lo dije en mi mensaje, no es consecuencia ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, sino auténticamente es reflejar directamente el incremento internacional que se ha dado al precio de la gasolina. No haberlo hecho así hubiese puesto en riesgo el gasto que el gobierno destina a programas de orden particularmente social, a programas y acciones que están dirigidas a las clases sociales más vulnerables y más necesitadas. Y aquí había estas dos opciones: o manteníamos el gasto para aquellos que más lo necesitan, o sosteníamos de manera artificial, recortando programas sociales, el precio de la gasolina, que, como lo he señalado, el mayor consumo de la gasolina en nuestro país está en los sectores que tienen mayores ingresos. Los de menores ingresos consumen poca gasolina, los de mayores ingresos consumen más gasolina, y sería entonces a ellos a los que mayormente se verían beneficiados de mantener artificialmente el precio de la gasolina. Como se ha explicado también, de no ajustar el precio, las finanzas públicas habrían tenido una presión adicional de más de 200,000 millones de pesos. En un momento más escucharemos la intervención del secretario de Hacienda, que seguramente podrá abundar en este tema. Pero los márgenes que ya tenía el gobierno, prácticamente no tenía margen. Uno era cancelar programas o reflejar directamente el precio internacional de la gasolina en el precio que consumimos en nuestro país. Y aún así, ya ha impactado este precio internacional de la gasolina en nuestro país. El precio de la gasolina en México sigue siendo, dentro del mundo, uno de los países con precio de gasolina más barato o más bajo. Algunas veces se nos ha querido comparar con algunas otras regiones del mundo o con otros países. Y sí, efectivamente, en algunos
particularmente en estados de la Unión Americana, el precio llega a ser ligeramente más barato. Pero realmente solo en América Latina, vale la pena decir, de no ser por Venezuela, Ecuador y Bolivia, en el resto de los países la gasolina es todavía incluso más cara, incluyendo Centroamérica, incluyendo Cuba, es el precio ahí más cara que en nuestro país. Lo que hoy nos convoca es, al final de cuentas, dar marco a un acuerdo que nos permita emprender acciones, que nos permitan ser sensibles a estas definiciones que se han tomado para realmente con sentido de solidaridad y de responsabilidad social podamos realmente acompañar a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad para cuidar de la estabilidad de precios, para cuidar la estabilidad de nuestra economía, para cuidar la economía de las familias mexicanas. Lo que hoy estamos concertando y que, repito, quiero reconocer ampliamente la disposición de todas y de todos ustedes, dirigentes de los sectores productivos de nuestro país, tanto del sector laboral, del sector agropecuario y del sector empresarial. Quiero reconocer la apertura, la disposición para que, con sentido de solidaridad social y de responsabilidad social, demos marco a este espacio y sobre todo a este acuerdo que nos permita en el curso de los próximos días y semanas ir tomando medidas orientadas a un objetivo central: cuidar la economía de las familias mexicanas, cuidar la estabilidad de nuestra economía. Yo les agradezco nuevamente esta disposición, esta apertura, pero sobre todo esta gran sensibilidad social que ustedes aquí, con su presencia y con el compromiso que habrán de adquirir en el acuerdo que habremos de firmar, recoge precisamente esta necesidad de dar atención y respuesta a la demanda sentida que hay entre la sociedad ante lo que hoy estamos enfrentando. Y vienen otros desafíos, vienen otros retos. No es este el único. Es un año probablemente complejo, pero que estoy convencido de que si damos pasos en unidad, de forma concertada, de forma solidaria y con sentido de responsabilidad social, vamos a poder superar estos retos entre todos, unidos en un solo frente y trabajando por el bien de México. Es mucho lo que México ha alcanzado ya a estas alturas. El México de hoy es uno mucho más desarrollado, mucho más moderno, con mayor apertura, con mayores oportunidades, que sigue generando condiciones para el empleo, para el crecimiento económico, y queremos seguir abonando a que esta dinámica no se pierda. Por el contrario, se mantenga, se acelere y se siga consolidando. Aprecio la presencia de todas y todos ustedes y demos paso pues a la agenda que está programada para esta reunión, la que hemos estado convocados, repito, para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Por su atención, muchísimas gracias. Queda en uso de la palabra el doctor